Mis queridos amigos, están nuevamente en el canal. Bueno, acabo de reparar esta maquinita, una Lenovo IdeaPad 310 15 IAP que tiene un AMD A12 de séptima generación. ¿Fue revaling? ¿Fue mandarle calor al chip de video? ¿Tiene placa dedicada? ¿BIOS? ¿Qué hacemos? ¿La prendemos fuego? No hagan cagadas. Un poquito de estudio, aprendemos y solucionamos todos los problemas de las máquinas. Lenovo IdeaPad 310 IAP con la falla que comenta el cliente, que es no enciende. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ponemos la fuente de laboratorio en la tensión adecuada, que es 20 volt para las Lenovo. Conectamos y me dice 0 de consumo. Bueno, ¡epa! 0, 30 mA. 0, 30 mA. Picoteaba. Voy a medir la tensión en el 20 volts, tengo aquí, así que no es problema, tengo constante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a buscar la resistencia de sensado de la corriente de entrada del adaptador de AC, que la tengo aquí, y voy a medir con respecto a masa, en escala, ahí, para que quede pitido, y tengo en el BEI, tengo un corto. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que voy a analizar? Como tengo un corto, lo que voy a hacer es, voy a medir cada una de las bobinas que tenga en la placa. Cada una de las bobinas de la placa las voy a medir con respecto a masa. ¿Sí? Pongo masa, cualquiera de las partes metálicas. Voy acá. Esta bobina no marca nada. Mucha resistencia, resistencia alta, todas las bobinas que encuentre. Esta marca 58 ohms, esta bobina sé que está alimentando el GPU, así que es normal que tenga eso. Ahí me da 24. Esto es un AMD, este es el más APU, la tensión de la alimentación del APU. Esta la B-Core me da 40 ohms. Aproximadamente 30 ohms la otra. Eso estaría dentro de los parámetros normales. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a medir, no con respecto a masa, con respecto a la resistencia de sensado. ¿Qué resistencia tengo con respecto a la de sensado? Lo mismo que hice para con con respecto a masa, lo hago con respecto a la resistencia de sensado. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a asegurarme de no tener ningún MOSFET de alta en corto. ¿Sí? Estas me marcan más o menos parecido, 40, está bien, y esta me va a marcar 24, está bien. Entonces, yo no tengo ningún MOSFET de alta ni ningún MOSFET de baja en corto. O sea, que el problema que tengo acá viene por otro lado. Vamos a ver, entonces, lo que hice acá fue soldarle un cablecito de la resistencia de sensado con respecto a masa. Lo que voy a aplicar es baja tensión, voy a aplicarle 1 volt. Ahí en la placa tiene que haber 20 volts en esta placa. Voy a aplicarle 1 volt. ¡Pah! 1.6 amper. Entonces en algún lado la placa va a ir calentando con un solo volt. ¿Sí? Con 1 volt no voy a dañar nada. Como mucho, la fuente que menos tiene cerca de 1 volt. Así que no voy a dañar nada. Yo la dejo, algo me va a calentar, porque es un problema que va a saltar por temperatura. ¡Apa! Acá siento algo de calor. Bueno, lo que voy a hacer es utilizar el famoso localizador de fallas de nuestros amigos de Electrónica Delta. En los distintos países hay diferentes, pero esto es lo que es un freón. Freón en aerosol, es un enfriante instantáneo. Detector de fallas térmicas. A mí me pareció que acá estaba calentito, así que le tiro enfriante. Vamos a ver ahí, lo que hago es congelar esa zona. Voy a darle power. ¡Epa! Miren qué rápido apareció. Hay diferentes formas de ver un problema térmico. Si no tenemos esto, podemos utilizar otras herramientas. Vamos a esperar que ahí se ve todo congeladito. Yo enciendo, aplico alimentación y este muchacho está en cortocircuito.
¿Qué otra técnica puedo aplicar acá? Ya que estamos, vamos a verla. Puedo poner un poco de flux, ¿sí? De forma barata estoy diciendo, ¿no? Si no cámara térmica. Miren ahora, era este capacitor de acá arriba que está en cortocircuito. Entonces, rápidamente, ¿vieron ahí? Como esto. Se vio fácil ahí, ¿no? ¿Vieron? Listo. Es otra forma de verlo. La tercera forma, ahora se las muestro. Otra forma, cámara térmica, y ahí estamos viendo que lo tenemos en la zona, pero siempre para determinarlo precisamente, como es algo muy pequeño, siempre termino utilizando el enfriante de delta, el localizador de fallas. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar este capacitor, ¿sí? ¿Qué capacitor es? Muchos van a agarrar y sacarlo y decir, listo, lo saqué y funciona. ¿Saben qué? Los ingenieros por algo lo pusieron en ese lugar. Después pueden llegar a experimentar problemas con un equipo porque no lo dejaron en sus condiciones originales. Entonces, como de esta placa en particular tenemos esquema, es una NMA 741 LCFC de la empresa de Lenovo que hace las placas, entonces puedo obtener qué valor es. Lo vamos a ver ahora también en el plano. Ahora lo voy a cambiar y van a ver la máquina en funcionamiento. No encendía, ¿qué hacen? Le dan calor al micro, le dan calor al GPU. No hagan cagadas. Prueban 300 BIOS. Midan primero. Lo que sí, chicos, siempre pulserita antiestática para evitar problemas. Aquí lo tenemos, la pincita. Esto va a demorar un poquitín porque estamos en una zona donde tenemos elementos de potencia y hay masas y pistas muy grandes. Ahí lo tenemos afuera. Listo. Ahora vamos a buscar en el esquema de qué valor era y reemplazarlo. Bueno, agarrar mi cajita de capacitorcitos que lo fui sacando de diferentes placas de scrap. Ya tengo mi cajita, voy a agarrar la de 10 micro, a ver si tengo uno de este tamaño, porque este capacitor estuve buscando es de 10 microfaradio. Acá tengo uno. Bien, así que voy a colocar ese capacitor en su lugar. Acá tenemos el que saqué y ahora vamos a colocar el otro. Es una zona que cuesta un poquitín que levante temperatura, pero una vez que tenemos temperatura en la zona ya va como piña, dijo. ¿Sí? Aumentamos un poco. Esta es la parte que lo hacemos todo rápido, ¿no? Listo, soldadito, soldadito. Listo, pi. Colocado. Ahora vamos con un poco de alcohol isopropílico para limpiar la zona. Vamos a limpiar bien. Vamos a lavarle los dientes a la nena esta. La. Bueno, una vez que cambiamos el capacitorcito que está, o el corto sacamos donde estaba, lo que voy a hacer es medir nuevamente entre masa y la resistencia de sensado. No tengo más el corto que tenía. ¿Sí? Fíjense que está fijo ahora en 25 mA. 27, pero bueno, no va a caer a cero como antes. Botón de encendido. Crucemos los dedos. ¡Pin! ¡Pin!
andando, chicos. Bueno, ahora les muestro en la parte teórica qué es lo que hice, qué pruebas hice para asegurarme de no dañar ningún componente de la máquina. Este tipo de fallas las he encontrado en un montón de equipos que le han dado calor al micro, le han dado calor al GPU, le han hecho revaling. En realidad muchos revaling no hacen macanas, hacen reflow, calientan con pistola de calor y hacen mierda placas, ¿sí? Así que esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora la parte teórica. Bueno, vamos a la explicación de la parte teórica. La placa en cuestión era una LCFC con el código CG516. La plataforma es una AMD FP4 que puede contener soldado, un Bristol Ridge o un Stony Ridge. Bien, es un SoC, o sea, Single On Chip, en un solo chip. Tiene el FSH y el CPU. Acá tenemos el CPU. Acá está la gráfica dedicada. Bien, el problema lo teníamos que al conectar la fuente teníamos un consumo de 30 mA o de 0. Entonces lo primero a hacer es ir al jack de entrada. Este es el jack de entrada. Pasa por el fusible PF301 y luego por estas dos bobinas PL301 y PL302 y se va a llamar BIN a partir de ese momento. Esta tensión la tenía. Luego de eso va a pasar por estos MOSFET aquí, por PQ501 y PQ502. Acá tenía los 20 volts, acá no tenía nada, así que lo que hice fue ir a esta resistencia PR501, que es la resistencia de censado de corriente del adaptador. Eso lo va a censar el charger. Fíjense que en este punto, luego de los MOSFET, va a pasar a llamarse B+. ¿Qué hice yo? Medí este punto, ¿ven? Este punto exactamente, pero lo mismo que decir B+ con respecto a masa. ¿Y qué es lo que voy a estar midiendo cuando estoy midiendo la resistencia que hay desde este punto con respecto a masa? Si yo mido muy baja resistencia, tengo un cortocircuito. Lo que hago es medir desde este punto con respecto a masa. Si yo mido desde este punto con respecto a masa, lo que estoy midiendo es o este capacitor, o este capacitor, o este capacitor, o todo esto también. Entonces, yo me paro en una de las bobinas. Esto lo hice con cada una de las bobinas grandes que ven, ¿sí? Esas cazoletas grises. Con cada una de las bobinas vamos a hacer la misma medición. Vamos a medir desde la bobina con respecto a masa. Si yo mido de la bobina, que es esta línea, con respecto a masa, estoy midiendo también en paralelo los MOSFET de baja. Si los MOSFET de baja no tengo cortocircuito aquí, quiere decir que los MOSFET de baja están bien. Ahora yo me paro de vuelta en esa resistencia, que es la que estaba en la línea de B+, y mido desde ese punto hacia esta bobina con respecto a esto. Esta línea quiere decir que estoy midiendo estos. En ese momento, midiendo desde la resistencia de censado del B+ a la bobina, estoy midiendo los MOSFET de alta. Si no tengo cortocircuito, quiere decir que estos MOSFET están bien. En cada una de las fuentes, en cada una bobina que encuentren. Con eso me aseguro de no tener un cortocircuito ni acá ni acá. ¿Cuál es lo importante de medir los MOSFET de alta? Es que si yo tengo un cortocircuito al MOSFET, estos 20 volts que tenía esta placa van a ir por acá, porque está en corto, y las voy a tener en la bobina. Y si lo tengo en esa bobina, ¿qué sucede? Le envío la APU Core los 20 volts. He encontrado montones de placas que le aplican directamente 20 volts ahí sin antes medir. Apliquen baja tensión y si el cortocircuito no lo pueden detectar, vayan subiendo. Pero asegúrense de que los MOSFET de alta no están en corto, que los MOSFET de baja no están en corto. Si miden de acá a masa y ven un corto, bueno, hay que hacer otro procedimiento. Esto es para lo que nos pasaba. No teníamos un corto entre la resistencia de censado, es decir, entre el B+ y la bobina, y no teníamos un corto entre una bobina y masa en cada una de las bobinas. Bien, sí, entonces teníamos teniendo un cortocircuito, pero no en estas partes. Ahí le apliqué tensión, le apliqué 1 volt y en un momento subía 2 volts cuando utilicé el flux. Pero con 1 volt me aseguro de que si hubiera un problema acá, yo no le envío a la APU Core una tensión que lo pueda dañar. Ojo,
lo pueden hacer bosta. Así me llegan montones de placas que hicieron bosta el CPU. Son CPU soldados, ¿sí? Hay que cambiarlo, hay que conseguir el procesador. El costo de reparación de la placa es tan alto que es igual al valor de la placa. O si no se consigue la placa, el costo es tan alto que el cliente de ustedes no va a querer repararla. Bien, al aplicar tensión de 1 volt aquí, empezó a circular una corriente alta, era 1 ampere y algo. Entonces va a empezar a calentar el componente que está dañado. Uno de estos 3 capacitores estaba dañado. Fíjense que acá dice 0805, 0805, 0402. Esto nos indica el tamaño físico del componente. Este lo descartamos porque eran 2 que eran iguales, ¿no es cierto? Eran de estos grandotes. Como no está la serigrafía de cuál era cuál, pero los dos son de 10 microfaradios, simplemente retiré el que no era. Dejó de estar el corto, dejó de estar el cortocircuito y reemplacé por un capacitor de 10 microfaradios por 25 volts de aislación. No cualquiera de 10 microfaradios. Atención, van a sacar un capacitor de otra placa de desguace, asegúrense que sea de 25 volts. Como no tienen marcado, no tiene serigrafía los componentes SMD de este tamaño, lo que hay que hacer es buscar en otro esquema esa placa scrap que tenemos para asegurarnos de que el capacitor es de al menos 25 volts. Esa es la explicación lógica de cuál fue la reparación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me consultan. Otras reparaciones, en la medida de lo posible que me dé el tiempo, lo haré. Hacer un video lleva bastante tiempo, prepararlo, armar toda la edición, así que espero que sea de su agrado. Escucho los comentarios y si a alguien no le gusta, por favor me lo dicen. En algo me equivoqué, somos seres humanos, podemos equivocarnos. Me avisan, lo charlamos, está todo bárbaro. Gente, hasta la próxima reparación. Chau, 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 chau.